La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la presentación del libro Enciclopedia Jurídica del Posgrado de la Facultad de Derecho, Teoría Jurídica Contemporánea 1. La moderación estará a cargo del maestro Walter Mercado. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, querida maestra Walter Arellano Mercado. Ya se nos fue el querido Walter Mercado. No se empieza divino, pero no Pero bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Francamente, yo estoy muy emocionado de estar aquí, ya de manera híbrida, en esta semana que yo me atrevería a calificar histórica para nuestra facultad y, por supuesto, para nuestra universidad, en la que además, después de un largo tiempo, poco a poco y con cuidado, recuperamos los espacios y la convivencia física que de alguna manera nos robó la pandemia. Lo que sí nos quitó este terrible virus es justamente la llama del espíritu universitario, que no se apagó, y yo creo que todos sentimos esa calidez de ese espíritu universitario que se siente más que nunca. En ese sentido, qué privilegio estar aquí en nuestra Casa de la Libertad, al amparo de sonrisas y alegría de profesoras, profesores y, por supuesto, de la comunidad universitaria en general, para presentar esta obra, Teoría Jurídica Contemporánea 1, resultado del esfuerzo colectivo de queridas profesores de nuestra división de posgrado, bajo la magnífica coordinación de la doctora Abril Luzcanga y, por supuesto, del apoyo de la coordinación editorial de nuestra Facultad de Derecho. Para llevar a cabo esta presentación, tenemos un presidium de primer nivel. Nos acompaña el distinguido y querido señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, así como la muy estimada y brillante doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado. Y, por supuesto, el admirado y muy querido también doctor Jesús de la Fuente, profesor de nuestra facultad y presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes nos darán unas palabras de bienvenida. Por otro lado, también tenemos el placer de escuchar a brillantes personalidades de nuestra comunidad jurídica para presentar esta gran obra. Nos engalanan con su presencia los destacados investigadores y académicos y además coautores de este texto, el doctor Imer Flores, el doctor Juan Vega, por supuesto el doctor Bernardo Gallegos. No podía faltar la coordinadora de la obra, la doctora Abril Luzcanga, directora del Seminario de Filosofía del Derecho. Señor director, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Walter Arellano Torres, por esta magnífica introducción. Bueno, para la Facultad de Derecho es un motivo muy especial la presentación de este libro. Gracias al entusiasmo y a la visión del coordinador editorial de la Facultad de Derecho, mi querido amigo el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, quien está en esta mañana haciendo un espacio en su muy apretada e importante agenda como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y viene a seguir haciendo ejercicio como coordinador editorial de la facultad. Nació la idea de que, así como habíamos creado una enciclopedia jurídica para todas las materias de la licenciatura, hiciéramos lo propio con el posgrado. Esta tarea titánica y compleja, porque estamos hablando pues de materias muy especializadas, de lectores mucho más exigentes, de textos no solamente para los estudiantes, sino para los académicos y para los investigadores de la materia, pues está teniendo un formato distinto, y hoy podemos decir que inauguramos la presentación del primero de los libros que va a integrar esta gran enciclopedia jurídica del posgrado. Hoy nos vestimos de luces al presentar este libro que ha coordinado la doctora Abril Luzcanga, donde participan, como ya se ha dicho, Guillermo Gavino Vázquez Robles, que no está esta mañana con nosotros, José Osvaldo Cruz Domínguez, Abril Luzcanga, Bernardo Gallegos Mendoza, el doctor Imer Flores Mendoza, Juan Vega Gómez, Javier Saldaña Serrano. Todos los autores son profesores del posgrado, todos son autoridades de la materia, y la verdad es que se antoja sensacional el poder tener este libro de Teoría Jurídica Contemporánea 1, en donde los autores, de una manera sencilla, de una manera pedagógica,
pues nos recuerdan el pensamiento de autores tan importantes como Hans Kelsen, como Raz y como Finis, que seguramente para muchos de los que ven son personalidades que quizás hayan oído más a unos que otros. Ventaja de que en el posgrado van a estar todos sus autores para que se los expliquen, para que se los firmen y para que empiecen a tener su gran biblioteca personal con los profesores, porque seguimos todavía conservando esa tradición. Los libros en donde estudian los estudiantes de Derecho de todo el país se siguen produciendo básicamente en esta Facultad de Derecho. Felicito a los autores y felicito al coordinador editorial por el arranque de esta enciclopedia y dispongámonos a escuchar los comentarios para que vean ustedes la magnitud y el interés que tiene este libro que presentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido señor director. Doctora Fernández Ruiz, todos suyos. Los micrófonos, aunque un poco imaginarios. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tener la oportunidad de saludar a cada uno de los autores. Señor director, muy buenos días. Muchas gracias por su mensaje. Y bueno, pues con la presentación de un libro concluye un largo trabajo que inició como un proyecto que siguieron cada uno de los autores de este libro. Hoy finaliza esta etapa, pero comienza otra, ¿no? Una muy importante. El diálogo que se va a establecer entre los lectores y los autores y que con este día, le damos realmente un augurio de mucho positivismo, porque será sin duda maravilloso esta obra que es coordinada por la doctora Abril Uscanga bajo el sello editorial de la editorial Tirán Lo Blanche y teniendo como director editorial al doctor de la Fuente. Realmente es una garantía. Como mencionó el señor director, cada uno de los autores de este libro, ya no los menciono, son profesores de posgrado, entonces ofrece la ventaja de que los alumnos entren en contacto con los autores del texto y quienes no son alumnos, pues el diálogo común y corriente que se establece entre el autor y el lector. Así es que, pues no me queda sino desearle realmente muchas ediciones a esta obra. Realmente mis mejores deseos para los lectores de este libro, que estén ávidos de recibir los mensajes de esta obra Teoría Jurídica Contemporánea 1, mi reconocimiento al director de la facultad que realmente nos impulsa, nos apoya, nos estimula para continuar en una labor que ha llevado a la facultad a lugares realmente pues muy benéficos y muy merecidos para esta gestión y para la facultad, y mi reconocimiento para todos los profesores del posgrado que colaboraron en esta obra editorial, principalmente también a la doctora Rosa Carmen Rascón. Pues lo mejor para este libro y para sus autores. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Querido doctor de la Fuente, le escuchamos con mucho gusto y con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias. Pues es un honor estar en esta presentación de dos obras que yo pienso que son como mis hijos también, porque formé parte de esta creación. Estar con el señor director para mí es una emoción y un gusto siempre. Estar con la jefa del posgrado, la quiero mucho también porque es una gran persona y una gran directora, doña Guadalupe Fernández Ruiz. Y estar con dos jóvenes que coordinaron una obra complicada, muy complicada, realmente complicada, y con gente pues de mucho nivel, de gran altura, son los que han venido iluminando el camino en muchas etapas de la Facultad de Derecho, estos grandes maestros, los cuales los felicito también. Hablar de Abril Uscanga es hablar de una joven que siempre está viendo hacia dónde va. Yo creo que una de las características de estos dos jóvenes coordinadores, Walter Arellano, con toda una tradición histórica por parte de su familia, doña Abril Uscanga, yo creo que una de las características de estos dos jóvenes es siempre la mentalidad del cambio. Teniendo esa mentalidad, se puede hacer cualquier cosa. Y en ese sentido,
ustedes han coordinado dos grandes obras que aportan mucho a la ciencia jurídica en temas complicados y difíciles, como que definir el derecho, que a estas alturas todavía estábamos diciendo, ¿y qué es el derecho? Pero me encanta la forma que lo llevaron ustedes, los autores, en relación a analizar a grandes autores relacionados con teorías. Todo esto ustedes lo conjugaron de una forma maravillosa y una coordinación realmente muy excelente, podríamos llamar. Cuando yo les dije a ustedes que ojalá fueran a la feria del libro, luego abril ya estaba reservando los boletos del avión. Hicieron una presentación excelente, que hay un video que se los recomiendo en relación a esta presentación de esta magnífica obra. Yo nomás quería comentar un aspecto fundamental. Si no hay la idea del cambio en el director, nada cambia. Y una de las características de nuestro director es cambio constante. Yo creo de nada sirven 1000 títulos o 1000 menciones honoríficas si no se tiene la mentalidad del cambio. Yo creo que eso tiene nuestro director, cambio constante. Y al director le gustan los grandes proyectos, y a mí también. Entonces nos conjugamos porque él siempre está con esas ideas de cambios, de hacer cosas más originales. Y cuando nace la enciclopedia jurídica, ¿y después qué? Dice el director, pues ahí está el posgrado, ¿cómo qué? Hacer los libros del posgrado, de la especialidad, de la maestría. Y quiero comentarle, señor director, que próximamente ya estamos a un paso de poder terminar todos los libros de la maestría para iniciar ahora sí la enciclopedia jurídica de la maestría. Y que vamos muy avanzados en la especialidad. Mi agradecimiento eterno al apoyo de nuestra directora del posgrado, la doctora Fernández Ruiz. Mi agradecimiento a Rosita Rascón, que sin sus aportaciones no sería posible esto. A Joel en la especialidad. Todo ha sido un equipo, todo ha sido trabajo en equipo. Entonces, yo espero que terminando esto de maestría y especialidad se haga una enciclopedia, si así lo considera el señor director. Y por otro lado, el señor director me instruyó para que se hagan todas las obras optativas ya palabrado con Porrúa para ya presentar, para hacerlas ahí con Porrúa, de todas las materias optativas, porque podríamos llamar la enciclopedia jurídica también de las materias optativas, ya que estamos centrados en esto. Y por último, tenemos un gran proyecto también que ha sido una respuesta realmente muy generosa de nuestros maestros, con mucho entusiasmo, con mucho orgullo de hacer esta enciclopedia. Yo no pensé que terminara en la mayoría de la enciclopedia de los derechos humanos, que van a ser cerca de 7 tomos, con la editorial Tirano Blanche. Es una obra complicada, pero me llevé una sorpresa que en enero casi todos ya entregaron sus aportaciones. De eso realmente me siento muy orgulloso y muy contento porque esperamos mucho de esta obra. Así de que, salvo que el señor director no nos detenga, vamos a continuar con más ideas y más cosas. Les felicito ampliamente, mi estimada Abril Uscanga, mi querido Walter Arellano, y a cada uno de los grandes maestros que han escrito. Muchísimas gracias, pero especialmente me felicito yo de estar con un director como el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, señor director. Pues, ¿cómo no escuchar a cada uno de los integrantes de nuestro presidium y no emocionarse? ¿No? La vitalidad que irradia el doctor de la Fuente es inspiradora, ¿no? Y si esto ha salido adelante, definitivamente es en gran medida por esa actitud de propuesta, ¿no? Y su actitud siempre tan vitalista, ¿no? Que lo caracteriza. Enhorabuena, querido doctor. Gracias, mi Walter. Bien, pues es turno de pasar, ahora sí, como dirían en mi pueblo, a lo que te truje chencha, a la presentación. Para ello, pues cedo el uso de la palabra a la destacadísima coordinadora de la obra del tomo 1, la doctora Abril Uscanga, para que nos platique un poquito
acerca de esta novedad editorial. Querida Abril. Muchísimas gracias, estimado moderador, amigo, colega y en muchas ocasiones también considerado como mi hermano académico, Walter Arellano. Muchísimas gracias, autoridades, señor director, por permitirnos no solamente realizar el evento, sino también el estar aquí presente, escuchando a los profesores del área. Me permito también agradecer al doctor Jesús de la Fuente. Muchísimas gracias, doctor, por sus muy amables palabras. Coincido completamente con lo que acaba de decir mi colega Walter Arellano, diciendo que efectivamente usted, las aportaciones que nos ha dado, las oportunidades junto con el director de la facultad, para nosotros como jóvenes académicos, aunque algún día ya no lo seremos, pero en este momento jóvenes académicos, pues que nos den la oportunidad de incursionar, de poder coordinar estas obras. Y mi agradecimiento al posgrado, a la doctora Fernández Ruiz, quien ha confiado en nosotros también para continuar con la cátedra, y a la doctora Rosa Rascón, que aunque no se encuentra en este momento aquí, pues le agradecemos la organización de este evento. Quiero asimismo agradecer la presencia de nuestros profesores, quienes se encuentran a través de Zoom siguiendo la transmisión de este evento, especialmente porque se han tomado el tiempo para realizarlo y también porque nos gustaría mucho escuchar sus opiniones acerca de esta obra. Son ellos quienes van a retroalimentarnos y, por supuesto, mejorar la labor que ya hemos hecho los profesores. También para los alumnos que se encuentran a través de la transmisión de Facebook, muchísimas gracias. Estoy segura que que no solamente van a disfrutar esto, sino que les va a ser de muchísima utilidad, ya que esta materia en particular, teoría jurídica contemporánea, forma parte de las materias básicas obligatorias de nuestro plan de estudios de posgrado, por lo que todos los alumnos deben de conocer al menos las bases de teoría jurídica contemporánea. No quiero omitir mencionar nuevamente, porque la verdad es que para mí fue un gran honor, un placer, pero sobre todo una gran responsabilidad el poder coordinar esta obra en donde han participado profesores que han sido mis profesores. Entonces, grandes maestros, grandes profesores, grandes investigadores, a quienes les debo, por supuesto, el gran cariño, les admiro muchísimo y creo que siempre estaré muy agradecida por aceptar la invitación para participar en la obra. Entre ellos, el doctor Guillermo Gavino, quien ha sido un gran profesor para mí, no se encuentra en este momento aquí, pero fue un profesor que me inspiró a mí a dedicarme al área de la filosofía del derecho. Le saludo con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Al doctor José Osvaldo Cruz Domínguez, también nos está acompañando a través de la transmisión virtual. Al doctor Bernardo Gallegos, estimado colega, fue mi compañero, mi colega, y ahora somos colegas en la impartición de clases en la misma materia. Al doctor Imer Flores, quien es toda una institución. Muchísimas gracias, doctor. Al doctor Juan Vega, a quien aprecio con mucho corazón, doctor, gracias de verdad por todo el apoyo que me ha brindado, así como al doctor Javier Saldaña, quien también ha hecho una aportación increíble, impresionante a la obra, que yo creo que robustece la admiración que le tenemos y además el gran cariño. Para iniciar comentando acerca de la obra, yo quisiera mencionar que las aportaciones que se realizan en la obra, especialmente a través de la colaboración de los autores, hablando de diferentes autores, es una obra que representa algo que necesitábamos en el posgrado. En muchas ocasiones, seguramente mis colegas, quienes han impartido la materia anteriormente, se habrán encontrado con muchas obras muy importantes, pero que en realidad están seccionadas en diferentes libros. Lo que en gran medida creo que representa esta obra es la creación de un conocimiento no solamente a través de una integración, sino también de una reflexión importantísima acerca de los autores más importantes de la teoría jurídica contemporánea, que representan los últimos, al menos 100 años de la teoría jurídica contemporánea. Sin duda, es muy difícil decir que hemos abarcado toda la teoría jurídica contemporánea, porque incluso al inicio de la obra hay una pregunta: ¿qué son las teorías jurídicas contemporáneas? Y eso significa que, como bien lo ha dicho el doctor de la Fuente, es que esto es un reto y ha sido un reto mayor, porque la teoría jurídica contemporánea no es una, sino que son muchas teorías jurídicas contemporáneas. Y dentro de ellos encontramos muchísimos autores que representan
un pensamiento, una línea muy particular dentro de una misma teoría. Entonces, ha sido un gran reto. Hemos seleccionado los autores que considerábamos los más relevantes, los más sobresalientes, pero esto no queda aquí y sin duda yo creo que necesitaríamos seguir escribiendo acerca de teoría jurídica contemporánea para poder complementar otra gran parte del conocimiento. Para ello también recomiendo sin duda el otro libro de teoría jurídica contemporánea a cargo del doctor Walter Arellano, quien hace la segunda parte de teoría jurídica y que creo que son complementarios sin duda. Este libro, Teoría Jurídica Contemporánea, lo considero el más completo, único, relevante. Creo que no van a encontrar otro libro igual en las librerías, en las bibliotecas, y espero yo que empiece a conformarse no solamente como un libro base para nuestros alumnos dentro del posgrado, dentro de la licenciatura, ¿por qué no? Porque también hay unas áreas colindantes entre la licenciatura y el posgrado y tenemos que empezar a trabajar con los alumnos de licenciatura para empezarlos a preparar para lo que viene. Y adicionalmente, yo creo que se convertirá, estoy segura de ello, con el paso de estas presentaciones y del tiempo, en un libro base para las demás universidades de nuestra república y además para las universidades extranjeras, por lo que yo lo recomiendo muy ampliamente. Quiero comentar justamente que este libro hace un estudio muy importante acerca del ámbito jurídico que actualmente presentan, del pensamiento de diferentes autores, en donde quisimos presentar los problemas más relevantes de la teoría jurídica e hicimos un análisis en torno a cada uno de los autores para poder presentar los fundamentos básicos, los primeros principios y también los elementos fundamentales que ustedes como alumnos, profesores también pudieran analizarlo, que son los elementos más importantes de cada uno de ellos. No quisiera tampoco tomar más del tiempo que me corresponde, señor director, por lo cual me gustaría también escuchar a los autores. Muchísimo respeto, le cedo nuevamente la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, coincido con usted. Yo creo que es una obra que será no solamente importante para nuestros alumnos y alumnas, sino también para todos aquellos estudiantes de Derecho que toman la materia no solamente a nivel posgrado, sino licenciatura en la República Mexicana. Y bueno, pues es momento de escuchar al destacado investigador, el doctor Imer Flores, quien además es coautor de esta obra. Adelante, por favor, lo escuchamos con mucha atención, doctor. Muchísimas gracias, Walter Arellano, por la gentil presentación. Todo lo que han dicho, los que me han sido, coincido. Me sumo a los agradecimientos al señor director. Coincido con la necesidad de que haya voluntad de hacer las cosas. Difiero en una notita en esta parte de nada más cambio constante, ¿no? Porque también está muy preocupado por darle continuidad a este proyecto de la Facultad de Derecho. Claro que sí. Y ese proyecto creo que es una de las primeras cosas que me gustaría destacar del libro, es que en una facultad donde estuvieron los principales profesores, los alumnos, que tuvimos a Eduardo García Maínez, a Luis Recasén Siches, a Rafael Preciado Hernández, a Guillermo Héctor Rodríguez, y a la diversidad que estos nombres representan. Decidió una generación en donde tenemos a Romano Tamayo y Salmorán, tenemos a algunos profesores como Carlos Rodríguez Manzanera, y bueno, ya dijeron, llegamos a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Pero eso me parece que es uno de los grandes méritos que tiene el libro, que logra tender un puente entre esas viejas generaciones y estas nuevas generaciones de profesores que venimos a darle continuidad al proyecto macro de la facultad para mantenerla, como bien dice el señor director, como la primera del mundo de habla hispana. Entonces, sin duda alguna, coincido por completo con ese pequeño matiz amistoso a las palabras del doctor Jesús de la Fuente, a quien también hay que darle agradecimiento porque él es también una fuerza que ha estado atrás, insistiéndonos y pidiéndonos. Contigo he sido muy generoso. Yo no me quejo, reconozco que yo todavía tengo deudas, pero tenemos que empezar un libro antes y luego seguiremos. Y eso nos lleva, o me llevaría a un segundo punto que me parece muy relevante también del libro, de la importancia de entender estos procesos como procesos, pero también como productos finales, ¿no? El proceso que lleva a ser un libro de esta calidad, por lo que ya adelantaron, me parece que es muy relevante,
pero también por esta parte del proceso de la maduración. Pues es un proyecto que empezamos antes de la pandemia, un proyecto que yo creo que se quedó casi listo antes de la pandemia, pero pues que acabó de estarse madurando durante la pandemia. Y eso nos lleva quizás a repensar otro de estos temas importantes para la facultad, que es el darle, decía yo hace rato, continuidad al proyecto, pero me parece un poquito más amplio a esta fase post-pandemia. No estamos todavía en esa fase, pero que ya estemos pensando hacia adelante en tener libros nuevos, tenerlos pensados para que regresar a clases presenciales y pues tengamos materiales frescos. Entonces, eso me parece que además es la oportunidad que tiene en sí mismo los libros, la colección, porque lo entiendo como una colección más amplia, me parece que eso hace también esa relevancia. Obviamente, pues yo puedo, insisto, hablar un poco de los jóvenes y de los muy jóvenes, pero quizás antes tendré que agradecerle también a nuestra querida coordinadora del posgrado, porque también es cierto que hay que darle cabida a estos proyectos, también a Rosa María Carrascón, que también lo acoge con muy buenos ojos estos proyectos, y por supuesto a la coordinadora del libro, a Abril, que es la que me tocó el trabajo pesado de estarnos correteando a todos los coautores. Yo especialmente sé que soy complicado, pero bueno, ese es otro asunto. Pero quisiera decir algo, además de que Abril, además de ser de los jóvenes de este grupo y de ser la coordinadora del libro, pues también están José Osvaldo Cruz Domínguez. Él le tocó escribir sobre Kelsen, Abril escribió sobre Hart, y bueno, Bernardo Gallegos, quien escribió sobre Dworkin, y me permitió la generosidad de los jóvenes de que lo ayudara a darle algunas ideas, algunas revisiones, y que lo hiciéramos junto el texto para hablar del tema. Pero sobre todo quisiera como ligarlo con compañeros de mi generación. Guillermo Gavino Vázquez Robles es compañero mío de banca de los primeros semestres de prácticamente un bloque muy grande de materias, concretamente para decir algunas, con Galindo Garfias, con Ricardo Guzmán, o sea, en buena parte de las materias que cursamos juntos. Juan Vega Gómez y Javier Saldaña, colegas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que eso pues también es que habla, insisto, de estos relevos generacionales, que la facultad creo que puede estar de plácemes. No nada más nos congratulamos en lo individual, en lo colectivo, porque efectivamente podemos pensar en que hay un proyecto para dar. Hay mucho aliento en una obra que deja pues, unas bases muy bien sentadas para la discusión, la reflexión, insisto, sobre los temas muy concretos de la teoría jurídica contemporánea, como bien decía Abril, bueno, de las teorías jurídicas contemporáneas, y esto pues es apenas un barniz, una pincelada de lo que hoy por hoy podemos pensar que son las grandes teorías. Ya en su estudio, Gavino Vázquez Robles hace referencia a los grandes temas más amplios, y a mí me gustaría nada más apuntalar la importancia de esta discusión en entender que las teorías, hay una tendencia aquí a que pretenden que las teorías solamente deben ser descriptivas. Hay quienes creemos que también el trabajo tiene que ser prescriptivo, tiene que ser crítico, tiene que ser justificado. Obviamente, algunas teorías tienen que ser generales, algunas teorías más particulares, pero bueno, eso simplemente para abonar a la gama de teorías que puede haber, de lo que cada uno de los diferentes autores puede aportar. Y bueno, concretamente los nombres que yo adelantaba, Gavino es hacer el estudio como más general, Osvaldo hace el trabajo de Kelsen, Abril el de Hart, Bernardo Luis Servidor el de Dworkin, Juan Vega el de Raz y Javier Saldaña el de Félix. Y además me gustaría como enfatizar que con eso estamos cubriendo una gama bastante amplia de la teoría jurídica contemporánea. Creo, como siempre, podremos incluir más autores, habría más autores, pero creo que con eso está cubierto el mínimo, ¿no? Dirían por ahí, de los positivistas más clásicos, más duros, de Hart y Raz, un positivista más moderado, incluyente, como se define el propio, o suave, como se escribe el propio Hart, las posturas antipositivistas, antiformalistas de Dworkin y de Finis, y de alguna forma creo que todos abonan a la discusión decían por ahí, ¿qué es el derecho? Pero esta pregunta desde Kant está ahí puesta, ¿no? Los juristas buscan todavía una definición para su concepto del derecho, después de tantos tiempos. Sí, el tema es que hay cosas que luego, a diferencia del triángulo, cuya definición es ad S, la definición dice triángulo consta de 3 ángulos, ¿no? Una figura geométrica con 3 ángulos. El derecho es mucho más complejo que eso. No lo vamos a poder describir ad S. Tenemos que describirlo ad melius esse. Tenemos que primero analizarlo, discutirlo, reflexionarlo, trabajarlo, y quizás apenas ahorita vayamos teniendo ideas,
Y claro que tenemos ideas, algunas no necesariamente todos igual, porque pues también seguimos diferentes teorías, vemos diferentes funciones, diferentes utilidades. Pues yo en ese sentido creo que también eso es otra de las virtudes del libro. Ya referí al tema como de los autores y lo generacional, la oportunidad de regresar a un mundo de pospandemia con textos frescos, con textos nuevos que dan continuidad a viejos proyectos. Pero sobre todo quisiera como insistir en que también uno de sus méritos es que cubre bastante bien todo el terreno de las diferentes posturas. El debate creo que desde hace mucho tiempo parecería haberse centrado entre los positivistas y no positivistas de un lado, positivistas excluyentes y positivistas incluyentes del otro, pero pues aquí de alguna forma está reflejado esas posturas. Ya serán los alumnos, los otros profesores, otros colegas, los estudiantes, quien tengan la oportunidad de revisar los textos, ir identificando qué tipo de teoría necesitan para qué tipo de problema que les sea relevante, que les sea útil y que les interese resolver, pues tengan abierta la baraja y sepan jugar con las diferentes herramientas, en este caso autores, concepciones, conceptos que cada uno de ellos ofrece. Y bueno, yo sin más, nada más agregaría que muy honrado de haber formado parte del grupo de coautores de este libro. Agradecerle otra vez el agradecimiento a Abril por la coordinación y bueno, el honor de compartir la mesa con todos los que estamos aquí presentes el día de hoy y además compartir, como ya dijo también Jesús, pues por un lado la paternidad, ¿no? Y paternidad múltiple de este libro, pero bueno, al menos en esta parte además de presentarlo, el padrinazgo al mismo, pues eso también es un honor y le agradezco mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias, distinguido doctor. Yo creo que una de las cosas que podemos coincidir es justamente en esa virtud del texto como un texto pluriepistémico, donde podemos encontrar una variedad de discusiones y no solamente una postura epistemológica, ¿no? Hablar de Finis con su naturalismo a veces es un poco radical, ¿no? Y por otro lado Hart, ¿no? Su positivismo, creo que da una discusión bastante amplia y tal vez el justo medio con Working, ¿no? Pero bueno, al final del día creo yo también que es una propuesta efectivamente fresca, ¿no? Y que será de mucha utilidad para los debates y discusiones en las aulas académicas. También tenemos al doctor Juan Vega, otro destacadísimo investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, autor de uno de los capítulos. Querido doctor, todos suyos los micrófonos, aunque sean imaginarios. Sí. Muchas de quitarme todo este asunto. Muchas gracias, Walter. Yo también me uno al agradecimiento y a la felicitación, sobre todo al director de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por esta iniciativa que ya rinde sus frutos, y en ese sentido yo creo que es para motivo de un festejo importante, ¿no? No solo eso, sino el dar el primer paso para iniciar estas labores académicas, por lo menos de una manera híbrida. Me parece también que es algo que se le debe reconocer, señor director, porque tarde o temprano teníamos que hacer esto y es importante iniciarlo, porque creo que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de este tema de la pandemia en la educación superior en nuestro país, a nivel mundial, pero me preocupa mucho nuestro país, y en los niveles inferiores, ¿no? Entonces, ahí está una línea de investigación muy importante para ver cómo podemos nosotros remontar tanta problemática que se nos avecina. Agradezco a Walter, agradezco al director de la Facultad de Derecho, a la doctora Fernanda Ruiz, muchísimas gracias por permitirme ser partícipe de este libro de texto a través de la coordinación de la doctora Abril Uscanga, y en ese sentido también al doctor de la Fuente, esta oportunidad que me dan para colaborar de una manera mínima, pero colaborar para efectos de que los alumnos del posgrado tengan un libro de texto importante. Yo estudié el posgrado aquí justamente en la Facultad de Derecho, estudié de estudios de posgrado en ya lejano año del 96, 97, y me hubiera encantado tener un libro como este. Yo recuerdo que en ese momento los profesores nos encargaban sacar fotocopias de los libros clásicos, e incluso esos libros clásicos eran difíciles de conseguir, y en ese sentido creo que
en estos 20, 30 años tener un libro como este es una ventaja sumamente importante. Yo formé parte de estos alumnos del interior de la República que llegaba a la Facultad de Derecho. En ese sentido, todos estos textos eran novedosos y tenerlos todos en esta colección creo que nos va a servir no solo a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho, sino a los alumnos de los posgrados en el interior de la República, que creo que es un tema sumamente importante. De hecho, en las materias como teoría jurídica contemporánea, que yo la cursé también, o argumentación jurídica, sin duda fue el posgrado de la UNAM el principal medio para la discusión de este tipo de materias en nuestro país. Sin duda alguna, yo recuerdo en ese entonces que no existían muchos posgrados en Derecho, maestrías y doctorados, pero había muy pocos enfocados con esta vertiente filosófica. Y si ahora vemos los planes y programas de estudio con tanto posgrado que hay en el país, las materias son justamente estas materias que la UNAM siempre ha impulsado, ¿no? Que son teoría jurídica contemporánea, argumentación jurídica. Entonces, para mí es un orgullo formar parte de esta iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor de su posgrado y es algo que vale la pena festejar. El libro no puede, yo le recomiendo muchísimo el libro a los alumnos por esas razones que acabo de mencionar, pero el libro no puede suplir las lecturas originales. Tenemos una gran fortuna, Imer, Bernardo, muchos de los que colaboramos aquí, Javier Saldaña, sin duda Cruz Domínguez, Abril, tenemos la fortuna de alguna u otra forma haber colaborado, estar presente con estos autores de los cuales plasmamos sus ideas principales, ¿no? Una generación brillante, ¿no? En ese sentido, tenemos esa gran fortuna en relación al tiempo. Pero no puede suplir la lectura original y creo que en algún momento dado podemos pensar en una también, no quiero encargar más trabajo, pero en una forma de hacer más accesibles esas traducciones de los libros clásicos de la filosofía y la teoría del derecho en nuestro país. Siguen siendo difíciles de conseguir esos libros clásicos. Algunas traducciones, Imer, Bernardo y yo, Abril, lo hemos comentado, algunas traducciones no son buenas. Entonces quizá podamos pensar también en algún futuro, ya sin pandemia, en la posibilidad de otra colección importante sobre textos clásicos por parte de los autores, cuidando mucho la traducción de las obras. Entonces, eso sería para mí el complemento ideal para estos libros de texto que hoy estamos presentando. En ese sentido, no quiero reiterar el contenido de la obra. Me pareció sumamente interesante lo que hace Gabino Vázquez Robles. Yo siempre he considerado que no se puede explicar bien la materia de teoría contemporánea sin un apartado importante sobre cuestiones metodológicas, qué es lo que quiere hacer el filósofo del derecho y cómo lo quiere hacer. Y Gabino lo hace de una manera excepcional. La colaboración en torno a Kelsen de Cruz Domínguez también me pareció sumamente relevante. Abril Uscanga habla de Hart de una manera excepcional. Me va a servir a mí muchísimo para efectos de mis clases. Bernardo e Imer, pues, como especialistas que son en Dworkin, también colaboran con un texto sumamente original e interesante y digno de discutir. Y Javier Saldaña con la parte de Phoenix. En ese sentido, lo comentaban ustedes, se da un panorama muy bueno, muy general, muy importante sobre la teoría jurídica contemporánea con estos autores. Y al final del día, el alumno va a ser el juez, pero al final del día vemos que en muchas cosas se parecen las teorías de los autores y no son tan distintas como en un principio no lo venden. Entonces, en ese sentido, que los alumnos lleven a cabo sus lecturas respectivas y que lo podamos discutir con ellos en el salón de clase. Dos cosas adicionales, si me lo permites, Walter, y le doy la palabra a Bernardo. Reitero este compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México
en su labor de publicación de obras de filosofía y teoría del derecho contemporáneas y en su nivel de divulgación que es sumamente trascendente, junto con otras instituciones en el país que creo que hacen que México sea un referente en la divulgación y en la publicación original de colaboraciones en la materia filosófica jurídica. Me atrevo a decir unas cuestiones en las que IMA es especialista, pero hay que recordar que la UNAM le otorgó un doctorado honoris causa a Kelsen en el 51. O sea, hay una relación muy estrecha entre los autores que están en este libro y la Universidad Nacional. Viajar en 79. Aquí lo tengo, lo busqué, ¿no? Tú lo tienes en 78, 79, Viajar, donde sin duda Rolando Tamayo tuvo un papel sumamente importante. Entonces, dos de los principales autores conocieron la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, y siempre la UNAM ha sido un referente a nivel internacional. A Joseph Russell le otorgó el premio Héctor Fixamudio en el 2005, y a Ronald Dworkin se le otorgó también el premio Fixamudio en el 2006. O sea, prácticamente tenemos a los autores que han pisado la Universidad Nacional y cuyo referente en México es la Universidad Nacional. Entonces, en ese sentido, les recomiendo muchísimo este libro. Viendo hacia el futuro, bueno, ya está el libro de Teoría Jurídica Contemporánea 1, ya está el libro de Teoría Jurídica Contemporánea 2. Quizá también pensar en algún momento dado en alguna colaboración sobre teoría jurídica o filosofía del derecho aplicado. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a discutir con tanto talento que existe en la facultad, en el Instituto de Jurídicas, de Filosóficas, en la Facultad de Filosofía. Problemas concretos del derecho, de la dogmática del derecho, con una reflexión filosófica. Por ejemplo, cuestiones del derecho privado, de los contratos y la reflexión filosófica sobre eso. El derecho penal, con tantos temas que tiene la pena, causalidad y el análisis filosófico. El derecho fiscal también, ¿no? Está inundado de cuestiones de principios y de justicia y también un análisis filosófico en torno a esas materias prácticas que creo que también le puede servir mucho a los alumnos para que no piensen que esto simplemente se queda en un nivel de abstracción importante, sino que tiene una incidencia o pretende tener una incidencia tener este tipo de reflexiones sobre las diferentes ramas del derecho. Pues reitero mi agradecimiento y estoy a la orden para futuras colaboraciones, algunas de las cuales comenté de una manera muy rápida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Vega. Sin duda, quedan muchos retos en la investigación jurídica y, por supuesto, mucho que escribir, mucho que discutir, mucho que hacer, ¿no? Por ahí aprovecho para hacer el comercial. Ya tendremos nuestro seminario de discusión de textos jurídicos clásicos a cargo de maestro Jimmy y otros colegas. Están cordialmente invitados. Gracias. Todas y más. Y justo lo que buscamos es eso, ¿no? Leer de fuente directa, pero a veces necesitamos ese apoyo, ¿no? Que nos digan cómo es que están reflexionando los principales filósofos. Y creo que este libro tiene esa virtud de la claridad, ¿no? Decir, ¿por qué Dworkin está pensando con estas categorías? ¿Por qué Hart está haciendo de esta manera? ¿O cómo podemos contrastar, por ejemplo, el pensamiento de este filósofo frente a otro pensamiento? Entonces, eso a veces ayuda muchísimo a enfrentarnos a la lectura de fuente directa, que a veces es intimidante, ¿no? Pero bueno, hablando de relevos generacionales y de la fuerza de la juventud, tenemos al destacadísimo profesor, el doctor Bernardo Gallegos, un joven investigador que pues también participa en esta magna obra. Querido doctor, adelante, por favor. Muchas gracias por cederme la palabra, Walter. Gracias por tu presentación, muy amable. Muchas gracias, señor director, don Raúl Contreras, coordinador del posgrado, a nuestra coordinadora del libro. Muchas gracias por obsequiarnos esta bella coordinación. Y por supuesto al doctor de la Fuente por estar acompañando toda la lección de la obra y estar apoyándola bastante bien. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto haber participado en la obra
haber participado junto con el doctor Imer Flores para redactar un capítulo importante de la obra que justamente es central porque está en medio de la obra. Es justamente el capítulo de Ronald Dworkin y también parecería que se es central por la gran magnitud que tuvo la filosofía de Ronald Dworkin en la segunda mitad del siglo XX. Fue para mí un honor haber participado en ello. Bueno, este libro está preparado, está diseñado para estudiantes del posgrado en Derecho, en particular para los estudiantes de la maestría en Derecho, que están en sus primeros pasos en dicha maestría, enfrentando la materia de Teoría Jurídica Contemporánea 1, y que se van a enfrentar con autores de gran nivel intelectual, como ya se han mencionado, Hans Kelsen, sin duda alguna, el positivismo acérrimo que promueve Hans Kelsen, los otros positivismos jurídicos, el de Hart como positivismo jurídico incluyente y el de Joseph Raz, que es el positivismo jurídico excluyente por excelencia y que no solo en el siglo XX influyó, sino que actualmente en el siglo XXI es visto como la exposición más detallada y mejor realizada del positivismo jurídico excluyente. Y por otro lado, se encontrarán ustedes que hay un equilibrio que la contingencia histórica nos brindó, porque precisamente, si bien estos son de los tres autores más importantes del positivismo jurídico del siglo XX, surgieron dos autores de enorme importancia, pero antipositivistas jurídicos, y me estoy refiriendo a Ronald Dworkin y al profesor australiano John Finnis. Estos dos autores contrastaron con la teoría del positivismo jurídico exponiendo teorías que trataban de vincular la moral al derecho. Y en esa medida, el libro encuentra un equilibrio bastante perfecto con la exposición de esos cinco autores, porque el lector no solamente va a tomar en consideración las teorías positivistas, sino también aquellas que son de corte naturalista, o bien de un corte cercano al naturalismo, como es el caso del profesor Ronald Dworkin. Bueno, también el estudiante de la maestría en Derecho debe tener en cuenta que el programa de estudios contempla dos materias, Teoría Jurídica Contemporánea 1 y en seriación Teoría Jurídica Contemporánea 2, con respecto a la discusión de los conceptos jurídicos fundamentales. Por supuesto, la Teoría Jurídica Contemporánea 1 trata del concepto jurídico fundamental más importante de toda la carrera de Derecho. ¿Y cuál es? Pues ya lo dijeron aquí los doctores, ¿qué es el derecho? A mí me gusta agregar otra palabra que infla esa pregunta y dice, ¿qué es realmente el derecho? La palabra infla la pregunta y la pone, creo que de un modo más bello, ¿no? Y estos cinco autores que están tratados en el libro tratan de responder justamente esa pregunta, decirnos qué es realmente el derecho. Teoría Jurídica Contemporánea 2 está enfocada en el resto de los conceptos jurídicos fundamentales como deber jurídico, coacción, sanción, persona jurídica, etc. Entonces, deben contextualizar hacia dónde va esta obra y qué es la oportunidad de acercarse hacia el concepto de derecho. Ahora, ¿de qué trata esta obra? Les preparé una introducción que se las voy a leer para que sepan aproximadamente cómo está organizada la obra. El libro tiene como propósito, para empezar, explicar al lector 5 de las más importantes respuestas desarrolladas durante el siglo XX y lo que transcurre del XXI a la pregunta ¿qué es realmente el derecho? El primer capítulo, escrito por el doctor Gabino Vázquez, no reconstruye ninguna teoría en particular, sino que introduce al lector en las problemáticas generales que recurrentemente se verán abordadas en el resto de los capítulos desde distintos enfoques. El capítulo se destaca por ofrecer al lector una guía accesible e informada de tales problemáticas con un grado de neutralidad que permite al lector prepararse para las teorías jurídicas particulares que en los capítulos subsecuentes van a ser abordadas. Entonces, el lector va a contar con un buen capítulo inicial para poderse desplegar a lo largo del libro.
El segundo capítulo, escrito por el doctor Osvaldo Cruz, reconstruye una de las teorías jurídicas más familiares en el ámbito latinoamericano. Me estoy refiriendo a la de Hans Kelsen. Entre otras problemáticas, destaca por su cuidadosa explicación respecto de aquello que le da validez objetiva a una norma jurídica y una buena reconstrucción que ofrece al lector hacia el problema relacionado con aquello que funda un sistema jurídico. Muchas veces creemos que es la constitución política de un país, pero ¿qué hay atrás de ella? Eso lo explica Kelsen. Y está explicado muy bien dicho por el doctor Osvaldo Cruz aquí en el libro. El tercer capítulo, escrito invaluablemente por la doctora Belus Kanga, reconstruye la que tal vez es la teoría jurídica más influyente del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, la de Herbert Hart. Ya te tocó el gran capítulo el parteaguas de la teoría jurídica. El capítulo explica con bastante cuidado cómo esta teoría surge en respuesta a las insatisfactorias teorías jurídicas de Austin y Bentham, que eran los jurisprudentes predecesores ingleses de gran renombre. Entre muchos otros aspectos, el capítulo aborda con claridad las distinciones normativas cartianas, que es muy importante que el alumno las comprenda entre reglas primarias y reglas secundarias, que la doctora Bell explica muy bien. Y además ofrece al lector una adecuada comprensión de la naturaleza de la regla de reconocimiento, que en opinión de Hart es el fundamento de los órdenes jurídicos y que sustituye justamente la norma fundante básica del texto. El cuarto capítulo, escrito colaborativamente por el doctor Gilmar Flores y yo, muchas gracias doctor por ser colaborador, desarrolla la filosofía jurídica de Ronald Dworkin. El capítulo destaca por conducir argumentativamente al lector a las conclusiones anti-hartianas del filósofo norteamericano. Se explica, por supuesto, su famosa distinción entre reglas y principios, algo que el alumno de posgrado va a ver como muy valioso en su práctica jurídica. Y se reconstruyen sus argumentos a favor de la tesis más importante, a saber que todo orden jurídico tiene como fundamento a la moral objetiva. Todo ello bajo la procuración de ofrecer al lector un acercamiento filosófico asequible. El quinto capítulo, escrito por el doctor Juan Vega, que nos honró con ese capítulo realmente, explica detenidamente las tesis centrales de la teoría raciana que lo autorizaron a defender con gran solidez el positivismo jurídico, pero en su versión excluyente. Esto es, explicando la independencia del derecho respecto de la moral. El doctor Vega aclara y puntualiza con éxito la compleja clasificación raciana de las razones para la acción que permite comprender las normas jurídicas. Con base en ello, conduce al lector, diría yo, bellamente conduce al lector, al famoso argumento que Raz ofrece para probar que aquello que es derecho no puede ser un asunto moral. Increíble lo que hace Raz y la reconstrucción que ofrece el profesor Juan Vega. El sexto capítulo, escrito por el doctor Javier Saldaña, contextualiza adecuadamente la teoría jurídica del jus naturalista John Hincks, poniéndola en una amigable dialéctica con el dispositivismo. Al lector se le ofrece una agradable explicación sobre el deber de obedecer el derecho como aspecto central del debate entre el dispositivismo y el disnaturalismo. Bueno, como se observa, el libro está muy completo, tiene una explicación bastante bien fundada de las teorías jurídicas más importantes del siglo XX y que al día de hoy siguen permeando. La bibliografía también que ocupamos los autores es de gran renombre, no solo por nuestros autores bien conocidos que son nacionales, como el doctor Eduardo García Maínez y el doctor Rolando Tamayo, etc. También están aquí autores latinoamericanos como Pablo Navarro, están mencionados estos autores y fundados los capítulos de estos autores como Pablo Navarro o Eugenio Buliguín, muy conocidos, e incluso de nivel más internacional, yéndonos al ámbito anglosajón como el norteamericano o el inglés, donde se recurre también a fuentes secundarias como profesores de Oxford o de universidades de Yale o de Nueva York. Bueno, el libro creo que los dejará encantados. Espero que lo compren no solo para mi materia que imparto, sino también alumnos que estén en otras con otros profesores, pues también naturalmente les va a servir ampliamente este libro. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues después de escuchar a los y las destacadas presentadores, pues no queda duda en que estamos frente a una obra que será un texto de gran utilidad para las alumnas y alumnos del posgrado, pero también para las y los de licenciatura. Felicito a la coordinadora, a los autores, enhorabuena, estoy seguro que será una obra que traerá mucho éxito. Agradezco, por supuesto, a los presentadores, miembros del presidium, a todas las personas quienes pues, nos siguieron desde allá, desde el otro lado de la pantalla en el mundo virtual del Zoom y luego del Facebook. Y por supuesto, invitar a todos y a todas a adquirir este libro, ¿no? Que es formidable y que ya está a la venta en librerías, lo pueden encontrar en las clásicas, pero también se puede conseguir en físico o en digital por medio de la plataforma de Tirando Blanc. De veras, merece la pena este libro, ¿no? Sobre todo para aquellos y aquellas apasionadas de la filosofía. Y bueno, pues finalmente le damos la palabra al señor director para que nos haga favor de cerrar este evento. Señor director, adelante, por favor. Gracias, Walter. Bueno, creo que ha sido una sesión magnífica. Lo felicito a todos los ponentes. La verdad es que hace mucho tiempo que yo estudié la maestría y cuando yo estudié la maestría estos autores todavía empezaban apenas a sonar y nunca he profundizado, así que me llevo como tarea leer el libro para actualizarme en esto. Y creo que de todas las virtudes que destacaron que tiene este libro, hay una que yo quisiera dejar en la mesa y reflexionar. Que podamos haber logrado la colaboración de grandes docentes y grandes investigadores. Hace tiempo que yo vengo insistiendo en que hace falta que la investigación se enfoque también en la utilidad de la investigación para la docencia y que la investigación haga productos que sirvan a la docencia. Ese es un vínculo que creo que este libro cumple de manera cabal, el que hayamos tenido jóvenes y no tan jóvenes investigadores que son profesores de la facultad, pero que también aportan su talento, su práctica profesional como investigadores y la ponen al servicio de la docencia. Estoy seguro que este libro va a sentar un muy buen precedente y esperemos que podamos seguir logrando estos productos tan importantes, tan magníficos y tan atractivos. Así que muchas gracias. Saben ustedes que la facultad está abierta para todos los investigadores del instituto, está abierta para todos los docentes y ojalá podamos seguir haciendo estos trabajos de colaboración entre la investigación y la docencia, que estoy seguro que va a dar un impulso muy importante a ambas tareas estratégicas que tiene la universidad, porque estamos reuniendo en este libro la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Así que creo que estamos contribuyendo a la grandeza de la Universidad de la Nación. Muchas gracias.